Yo les explicaría un poco cuáles fueron las motivaciones y el proceso de la escritura de este libro, Vetas de Ilustración. Ya desde los años 85, 87, cuando fundamos un seminario sobre feminismo e ilustración, donde investigamos que el vínculo entre ilustración y feminismo es un vínculo esencial. Es decir, no es de extrañar que el feminismo europeo surgiera en el proceso de esa gran polémica, de ese gran debate, de ese proceso crítico reflexivo contra las jerarquías estamentales del antiguo régimen, que culminó en la Revolución Francesa, y de forma muy curiosa, pero a su vez muy explicable, las mujeres lo que hicieron fue apropiarse el discurso de los revolucionarios con los términos denostativos con que ellos interpelaban a los aristócratas. La palabra aristócrata era una palabra peyorativa, no digamos la palabra privilegio, a la que se contraponía la idea de derecho y la idea de ciudadanía. Pues bien, las mujeres retoman este lenguaje, pero precisamente para deslegitimar la jerarquía sexual. Los revolucionarios lo hacían para deslegitimar y racionalizar la jerarquía del antiguo régimen. Aristócratas, nobles, clero, aristócratas y nobles, villanos. Ellas entendieron que estos mismos instrumentos polémicos podían servir para irracionalizar la jerarquía de los sexos. Así lo hizo Oren de Gush, que escribió en 1793 Los derechos de la mujer y de la ciudadana. Entonces ellas le llamaban a los varones aristócratas en sus hogares. Decían, vosotros sois el sexo privilegiado. Es decir, la crisis de legitimación del derecho divino de los reyes y de todo el antiguo régimen tuvo como una de sus derivas y una de sus radicalizaciones la deslegitimación del poder patriarcal. Y con ello una primera ola de feminismo, de movimiento interclasista de mujeres, que no tuvo éxito, no se concretó en ninguna agenda, pero pidió el derecho a la educación, tuvo a su vez efectos en Inglaterra, en la recepción de la Revolución Francesa, en Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Es decir, tenemos muy estudiado, porque lo hemos investigado durante años, el vínculo entre feminismo e ilustración. Pero luego se nos planteó el tema de la relación entre el feminismo y el multiculturalismo. Y aquí, sin duda, como dice Nancy Fraser, el multiculturalismo complica el proyecto feminista. Ahora no son tan sencillas las cosas como en Occidente, feminismo e ilustración. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en primer lugar que hay que desglosar conceptos, porque este es un terreno donde muchas veces se habla sin la adecuada precisión. Bueno, a efectos de nuestras charlas no tiene importancia, pero a la hora de tener un debate intelectual es importante hacer algunas precisiones. Y yo hago una, que es la que establezco entre multiculturalidad y multiculturalismo, en sentido preciso. Con multiculturalidad me refiero al hecho de que exista en un mismo territorio, coexistan en el mismo espacio y en el mismo tiempo, coexistan diferentes culturas. Y es un hecho, el hecho de la multiculturalidad. Las feministas no estamos en contra de la multiculturalidad en absoluto. Eso estarán los que tienen fobia a la inmigración, en fin, que es otro problema. Pero multiculturalismo, en rigor, aunque a veces se utilice como sinónimos, es otra cosa. No es un hecho, sino que es una posición normativa. Es una tesis normativa acerca de cómo deben interrelacionarse las culturas, cómo deben relacionarse entre sí.
y ello tiene implicaciones en orden a la gestión política también de esas diversidades culturales. Pues bien, entendemos, somos críticas del multiculturalismo. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo mantiene una concepción reificada de cultura. Tiene una concepción según la cual las culturas serían unas totalidades autorreferidas, homogéneas, cerradas en sí mismas, como digo, y sus parámetros estáticas, y sus parámetros serían inconmensurables con los de otras culturas. Ya pueden ustedes intuir qué consecuencias tiene esto para el feminismo. No tendría por nuestra parte legitimidad ni sentido interpelar prácticas como la ablación del clítoris, porque se podría decir que como nuestras culturas tienen parámetros inconmensurables, esa práctica solo se puede concebir desde los referentes de sentido de esa misma cultura y por lo tanto no tenemos legitimidad para interpelarla desde fuera y desde parámetros extraños a esta cultura. Claro, este relativismo cultural para el feminismo es suicida, evidentemente, esta consecuencia relativista, pero es muy fácil de desmontar, porque el concepto de cultura que maneja el multiculturalismo es un concepto insostenible empíricamente e inadecuado normativamente. Es insostenible empíricamente porque no ha sido verdad durante la historia que las culturas se hayan mantenido de esa manera como esas totalidades cerradas y estáticas y homogéneas. No ha sido así. Las culturas siempre han interactuado entre sí, han tenido procesos de mestizajes, de préstamos, de inhibiciones, de apropiaciones selectivas de aspectos de una cultura, rechazos selectivos de otras, y constantemente se han interpelado y han interactuado. Esa cultura pura cristalina ya ningún antropólogo mantendría que sean así las cosas. Bueno, en rigor haría imposible la antropología, porque si el antropólogo tuviera que estudiar una cultura desde la suya propia, la antropología como disciplina sería imposible. Por lo tanto, parte de una reificación del concepto de cultura máximamente discutible. Las culturas, de hecho, se interpelan, de hecho se están interpelando constantemente. Y cuando hay simetría, luego en todo caso lo veremos con más detalle, cuando hay simetría, esta interpelación es además legítima de derecho.